Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquello? Porque se repite de las típicas noticias cíclicas que se vienen a dar un par de veces, 3 al año, que llega el fin del mundo. ¿Cuántas veces no escuchamos en un telediario o en un informativo aquello de un asteroide ha pasado a 2 millones de kilómetros de la Tierra? Y decimos, bueno, 2 millones de kilómetros, eso queda como muy lejos, ¿no? Y realmente queda como muy cerca. O cuántas veces hablamos del Sol, ha habido una llamarada solar de categoría M. Y decimos, bueno, eso no afecta hasta el día que afecte. Y en ese momento pues nos vamos a dar cuenta que nuestra existencia es efímera, que si hace 65 millones de años un asteroide cayó sobre este planeta nuestro y acabó con los dinosaurios, que eran los reyes de la existencia de la vida en la Tierra en ese momento, hoy día lo somos nosotros. ¿Sabéis cuál es la tragedia del ser humano, no? Que el ser humano en sí es la única especie prescindible que existe en la Tierra, y también la más dañina. Pero no nos vamos a poner catastrofistas, aunque les advierto una cosa: este programa de hoy va de catástrofes, este programa de hoy va del fin del mundo, y este programa de hoy va del apocalipsis, no el que tiene mi voz, sino el que se va a producir según los agoreros, los profetas, aquellos que vaticinan los acontecimientos futuros y que en algunas ocasiones aciertan. Esperemos que a nuestro planeta le quede aún. ¿Y saben? Voy a jugar a ser adivino yo esta noche. Voy a jugar a ser profeta. Dentro de 4.000 millones de años, este planeta nuestro dejará de existir. ¿Quieren saber por qué? Dentro de 1 hora y 50 minutos les explicaré el por qué. Pero a este planeta nuestro tiene certificado de caducidad. El planteamiento de hoy es hablar del fin del mundo, desde muy diferentes vertientes. Desde la que nos pueden ofrecer aquellos acontecimientos que han sido pronosticados, que han sido vaticinados, hacia también virar lo que la ciencia nos dice en el cómo, en el cuándo, en el dónde y en el por qué se pueden producir. Ese es el planteamiento de esta noche, durante 2 horas, que vamos a estar hablando de ello. ¿De la mano de quién? Bueno, pues de la mano hoy de 2 amigos, hombres de leyes ellos, por si hay que poner alguna demanda, pues se unan a esta casa también, que es muy de derecho. Tanto Pedro Pilar Jiménez. Pedro, buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí. Pedro, el fin del mundo. No, te iba a decir que sí, que como vamos a hablar de fines del mundo que no fueron, se les podría demandar por estafa o denunciar por estafa. Pues yo en 2012 dejo de pagar la hipoteca y menos mal que no dejé de pagar la hipoteca, porque aquí seguimos. No tienen remedio. A los mandos de este programa, evidentemente, nuestro buen amigo Pepe Martínez, que siempre es un privilegio tenerlo ahí, y Gustavo, segunda persona que se suma hoy, que también te damos la bienvenida a tu programa. El fin del mundo. Exacto. ¿Tú crees en el fin del mundo? Yo, de las profecías del fin del mundo, no creo. Yo sí creo que, como has comentado antes, que tiene fecha de caducidad, pero es algo científico. O incluso puede ser un fin del mundo porque los propios hombres no lo buscamos como tratamos a la Tierra, pero tal y como se
pronuncian estas profecías de temas religiosos, del anticristo. En ese sentido no creo yo en ese fin del mundo. Y al teléfono que se nos sumará nuestro buen amigo José David Flores, que nos va a hablar de ese fin del mundo, pero en su tono más religioso, el Apocalipsis, que quizás hoy viene muy al hilo porque ha surgido una noticia que una excavación, dentro de una excavación, lo que es las inmediaciones del muro de Jerusalén, del muro de los lamentos, de los muros del templo, al fin y al cabo, se ha descubierto un sello, y ello pues lo que ha hecho es resucitar aquellos de la rotura de los 7 sellos, es decir, las 7 profecías, los 7 hechos que vendrían a marcar lo que es la segunda venida y con ello el Apocalipsis. Bueno, pues relacionándolo todo, ahí nos vamos a encontrar con esa curiosa circunstancia. Es el planteamiento de esta noche, que vamos a comenzar a desarrollar ya, y que vamos a comenzar a hablar, pues evidentemente, de los aspectos más inquietantes que tiene el fin del mundo. Podríamos hacer la broma, ¿no? Que nos digan la fecha, que nos digan si es por la mañana o por la tarde, para fijar la agenda. Pero de alguna forma sí es verdad que a nadie le gustaría saber, yéndonos un poco al hilo de lo que es la filmografía que hay al respecto, pues que mañana pongamos un telediario, y en ese telediario, en el informativo de aquí de la casa, pues escuchar a nuestro buen amigo Eduardo Rojas decir: comunicado del Ministerio del Interior, urgente, según comunica NASA y la Agencia Espacial Europea, un meteorito se dirige a la Tierra en rumbo de colisión, no se puede hacer nada, tenemos 2 semanas de vida. Bruce Willis. La noticia sería dura, ¿eh? ¿Qué haríais ustedes en ese supuesto? Que nos pueden ir dejando los mensajes y demás. Yo sé que algunos oyentes incluso tienen mi teléfono y a través de mi teléfono se encargan de enviarme mensajes, pero lo dicho, Pedro, quitando a Bruce Willis con esa famosa película de Armageddon, no lo sé. ¿Uno cómo se plantearía esas últimas horas? No lo sé, imagino que pasando tiempo con las personas que quieres, ¿no? Eso que se supone que está... Mira, hablando de las personas a las que quieres, yo tengo un encargo y especial. Me creía... No, y es que tengo que saludar, tengo que felicitar por su cumpleaños a María Luisa. A María Luisa, que es una oyente de este programa, que le regalaron un libro de este aquí que les habla, y hoy que es su cumpleaños pues hay que felicitarla. Eso es una cosa personal, por ejemplo, que se podría hacer en ese momento. Bueno, a quien le toque ese su cumpleaños, sí. Pero mira, otro mensaje que me está entrando ahora por nuestras redes: me iría a Roma. Aquí cada uno elige el sitio donde va a pasar el fin del mundo. Pedro, ¿qué harías tú? Roma estaría un poco abarrotado con aquello del fin del mundo. No sé, yo te digo, me imagino el pasatiempo con mis amigos, con mis padres, con las personas que quiero. Ya que no los vas a volver a ver, pues eso. O sea, aprovechar el poco tiempo que te quede para hacer las cosas que el día a día y la rutina no nos deja hacer, que sin embargo son las que deberíamos hacer y nunca hacemos. Eso es Gustavo, ¿tú qué harías? Pues yo estoy un poco con Pedro, que quizás por el hecho de, como dice Pedro, que nos dejamos llevar por el día a día y dejamos de lado las cosas importantes, pues aprovechar para estar con las personas a las que quieres. Te enlazo como con una de las profecías que se hicieron, que fue falsa, que finalmente... Como todas, evidentemente. Hasta ahora como todas. Que bueno, estuvieron en ayuna porque iba a ser el fin del mundo, y como no fue el fin del mundo a la hora a la que se suponía que iba a ser, pues dijeron, bueno, pues comamos y bebamos, que si vamos a morir, que muramos llenos. Pues eso un poco, pues disfrutar. Sabéis que además el ser humano se imbuye dentro de estados de ánimo, y un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, cuando en el año 999, que era el paso al 1000, pues se creía que eran cifras redondas y que el fin del mundo iba a llegar, y se dejaron ir. Es la época oscura, el medievo, aquel donde no hubo progreso, donde parece que todo se quedó estancado y que pasada esa fecha
comenzó un resurgir que acabaría con el Renacimiento, pero que incluso da pie a un periodo histórico. Yo, fíjate que me alinearía con una escena de una película en la que me elegiría una playa, me iría, plantaría allí mi hamaca y me sentaría a ver el espectáculo. De timpa, ¿no? Justamente. Que cuando se va con su padre. Sí, porque además sí. hacía mucho tiempo que no se hablaba con él y su padre al final terminó los dos cogidos la mano. Luego hablaremos de películas que orbitan en torno al fin del mundo. Gustavo, comenzamos por ti. Comenzamos pegándole un repaso a la historia. ¿Y qué nos dice la historia sobre el fin del mundo? Pues, José Manuel, prácticamente desde que el hombre es hombre hay estas profecías. Quizás no sabe si es el miedo, si es el morbo de decir que llega el fin del mundo. Pero ya desde la antigua Roma había una leyenda que supuestamente a Rómulo se le aparecieron 12 águilas y se creyó que esas 12 águilas representaban lo que iba a durar la humanidad, lo que era la ciudad, que en sí era pues el mundo en sí. Y se dijo que era en el 741, sería antes de Cristo, cuando llegaría ese primer fin del mundo a Roma. Como en el 741 no pasó nada, después se dijo que esas 12 águilas eran representadas, pero no por años, sino por decenios. Y se dijo que sería en el 734 a.C. vendría el fin del mundo. Y así prosiguieron, pero lo que no consiguieron predecir fue que la ciudad, el Imperio Romano, cayó en el 476. Después damos un salto y en el 365 después de Cristo, Hilario de Poitiers, que era un obispo y escritor francés, tuvo un enfrentamiento con el emperador Constancio II y vaticinó que el fin del mundo sería en el año 365 y que además el emperador era el mismísimo anticristo y el responsable del fin del mundo. Quizás el hecho de que el propio Constancio lo hubiese desterrado tenía algo que ver para decir que era el anticristo. Si seguimos avanzando, en el 400 después de Cristo, San Martín de Tours, que era un santo húngaro, predijo que en el 375 nació el anticristo. Y sus palabras exactas fueron: no hay duda de que el anticristo ya nació. Firmemente establecido ya en sus primeros años. Después de alcanzar la madurez, alcanzará el poder supremo. Según sus cálculos, a los 25 años, el anticristo alcanzaría ese poder supremo y se adueñaría del mundo y lo destruiría. Según se comentaba en su día, fijaos que hay curiosas circunstancias, ¿verdad? Siempre se ha relacionado con el anticristo, y es verdad. El propio, por ejemplo, Nostradamus, sabéis que tenía un sistema de adivinación bastante curioso, que era llenando un recipiente de agua y una vez que había casi al límite ese recipiente, se quedaba mirándolo y entraba en una especie de estado alterado de conciencia y comenzaba a recibir imágenes. Él tuvo aciertos notables. Sabéis que las cuartetas de Nostradamus son difíciles de fijar, entre otras cosas porque, no hemos de engañarnos, él mismo se encarga de desordenarlas y de encriptarlas, con lo cual hoy es muy difícil de poder descifrarla. De hecho, una persona que ha consagrado su vida a esto, que es von Brunn, está casi como al principio. Pero él fijó el fin del mundo real para el tercer milenio de nuestra era, allá por el 3684-87 de nuestra era. Y luego, enlazando con el anticristo, al anticristo siempre se le ha encarnado en el papel de Hitler. Él mismo lo titulaba como algo así como Hister, un poco también jugando con los nombres, pero realmente fueron personajes muy negativos para la humanidad, que para muchos sí supuso un fin del mundo. De hecho, la Segunda Guerra Mundial en sí casi se contempló como una hecatombe. Por tanto, la figura del anticristo, que la vamos a dejar también a un lado, la vamos a dejar de banquillo, porque va a volver a surgir y vamos a volver sobre ella.
más finales del mundo en la historia. Y si me perdonas, yo además tengo también de Anticristo, hablaré también de los que Nostradamus decía que era el Anticristo 2019, y alguno igual lo sorprende. Sí. Ya nos deja Pedro con... A ver, Con la intriga. 1 hora y media para saber por qué el mundo en 4.000 años acabará. Pues yo también... Pues si seguimos haciendo un repaso a esas profecías del fin del mundo, Sexto Julio Africano, que fue un oficial al servicio de Séptimo Severo, este personaje tiene cierta relevancia histórica ya que escribió la Crónica, que es una historia universal del cristianismo. Durante mucho tiempo la cristiandad aceptó las fechas calculadas por él, y a pesar de que murió en el año 240, predijo que el fin del mundo sería en el 500. Y para saber por qué da esa fecha se basa en, por lo menos un dato curioso para mí, en las dimensiones del arca de Noé. Pero no obstante dijo, si por si acaso no se termina en el 500, se va a terminar en el 800. Y se queda así, tan pancho. ¿Sabes? Es que depende cómo midas la eslora del barco, si la coges desde la primera ventanilla. O sea, Es complicado, de todas formas, sabéis que las medidas del arca de Noé se dan realmente, es lo que medía. Es como el manual de instrucciones que hay sobre el Arca de la Alianza. Sí. Se tiene también, no os digo un croquis, pero sí es verdad que se saben las medidas. Pero esto es como lo de las 12 águilas que ve Rómulo, Exacto. o los de Par. Bueno, pues si no son 12... Los 12 años serán 120. 120, y si no Exacto. 1200, y si no... Háblame, Gustavo, del Beato de Liébana. ¿Qué nos dice este monje español? Pues este monje español es el primero que da una fecha concreta, el 6 de abril del año 793. Ese día profetiza la llegada de Cristo y con él el fin de los días. Hay que tener en cuenta que se trataba de tiempo oscuro, y este monje recogió su predicción en el códice Comentario al Apocalipsis, que lo escribió en el 776 después de Cristo. Mucha gente, creyendo que el mundo llegaría a su fin, es lo que comentó antes, ayunó durante todo el día anterior. Y cuando llegó la mañana del 6 de abril, Honorio, uno de los ayunantes y amigo o ayudante igualmente del Beato Liébana, dijo la frase de comamos y bebamos, ya que si morimos al menos estaremos alimentados. Un poco de, bueno... Aquí sería al revés. Aquí comamos y bebamos que se va a acabar el mundo, y luego uno se acaba y te ves la roncha del barco. La moraleja. Madre mía de mi La vida. moraleja. La que hemos liado ahora mismo. Pedro, Tiota, vidente alemana. Pues Tiota, en el 848 después de Cristo, profetizó que al año siguiente se acababa el mundo. Claro, como pasó lo mismo, que no se acabó el mundo, pues la cogieron, la azotaron y la juzgaron por herejía. Por una previsión, claro. Por estafa. Claro, sí. No, es que es así, Sí, por es estafa. que es así, Es que- claro. es que- Evidentemente, si lo aplicamos a términos modernos, sería precisamente eso. Con lo cual no deja de ser significativo, pero fijaos, siglo IX. En el siglo IX estas cosas eran tenidas muy en cuenta. Hay una profecía que a mí me resulta particularmente evocadora, que se produce el 1 de enero del año 1000. Y el 1 de enero del año 1000 es un papa, Silvestre II, que en el primer apocalipsis milenarista, claro, el paso el cambio de dígito, vamos a llamarlo de esa forma, pues él es el que se encarga de decir que estábamos ante ese fin del mundo, entre otras cosas porque se avecinaban tiempos oscuros, se vendían también todo lo que eran las peregrinaciones a Tierra Santa. Las peregrinaciones por aquel entonces eran dos, principalmente, Santiago de Compostela y Roma, pero se eligió también, oye, qué mejor sitio para morir que aquel en el que pisó Jesús de Nazaret, eso es el Sumum. Y hacia allá pues se dirigieron los pasos de muchos de aquellos de muchos de aquellos peregrinos que se encontraron que llegó el día 1 de enero del año 1000 Y ahora vuélvete a casa. Sí, y no había nada que hacer. Y lo peor es que habían vendido todas sus posesiones, que venden, y como dice José Manuel, estamos en el año 1000, que lo poco que pudiesen tener para, imagínate, alguien de España, de Francia, que quiera ir a Jerusalén, eso cuesta un dinero, y lo poco que tuvieran lo tendrían que haber vendido
para llegar a Jerusalén. Entonces, o a partir del 1 de enero, el 2 de enero por la mañana, dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora te Fijaos, vuelves. hay una particularidad. Hilario de Poitiers, obispo y escritor francés. San Martín de Tours, santo húngaro. Sexto Julio africano, que está dentro de la crónica de la historia universal del cristianismo. El Beato de Liébana, que era un monje español. El Papa Silvestre II. Ya hay un denominador común importante. Todos profesan un determinado credo. Yo no voy a entrar en el credo. De todas formas, yo creo también que, como se suele decir siempre, que la historia la escriben los vencedores, me imagino que en todas las religiones habrá fines del mundo proyectados o previstos. En todas. Lo que pasa que evidentemente, pues bueno, por nuestra cultura o lo que sea, las que han llegado más fuertes o las que tenemos más noticias son las que ha habido dentro del catolicismo o de todas las ramas del cristianismo. Pues, por ejemplo, luego he estado buscando la hora porque no sé si lo trae Gustavo o no. Yo que me perdone si hay alguno de esa creencia, pero lo de los testigos de Jehová es divertidísimo. Sí. Lo traigo. Es demencial. Es decir, bueno, no te preocupes que mañana. Venga. Vamos a hablar también de ese tema particular porque tiene mucho... tiene demasiadas puntadas que dar, ¿verdad? Gustavo, año 1033 de nuestra era... Nuevamente recurro a teólogos cristianos. ¿Qué le sucede? Pues claro, como en el año del nacimiento, que era el año 1, aunque verdaderamente la fecha de nacimiento de Cristo fue anterior, eso aproximadamente sobre el 7 antes de Cristo, dijeron, bueno, si no es con el año del nacimiento, va a ser con el año de la muerte. Y lo que dicen es que el mundo se iba a acabar el Viernes Santo del año 1033. ¿Qué pasa? Que llegó ese Viernes Santo del año 1033 y el mundo no se terminó. Y dijo, no pasa nada. Se va a terminar el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, porque es cuando Cristo resucita, viene el segundo advenimiento y se termina el mundo. Evidentemente, tampoco pasó nada ese domingo de Resurrección. Luego seguimos con matemáticas, porque Inocencio III, en el año 1216, cuando muere, el hombre estaba pues aburrido en su palacio papal y dice, a ver cómo se me ocurre a mí un vaticine para el fin del mundo. Dice, bueno, el Islam es el demonio. El Islam, 626, la gira de Mahoma, dice, pues si a eso le sumamos 666, que es el año del demonio, pues 1284. Ya está, en 1284 se acaba el mundo. Y se murió. Y ahí se quedó el hombre y dice, ahí os lo dejo. O sea, tenéis pues 68 años para disfrutar, porque dentro de 68 años se acaba el mundo. Ahí te lo dejo, ¿no? Ahí os lo dejo. Para el siguiente. Porque realmente... Que el que me suceda lidie con esto. Esto de las profecías tiene también su parte recurrente. Es un hecho que, de alguna forma, siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, se repite de forma casi insaciable. Sí, no. A ver, mira, sin entrar en Fines del Mundo, a mí hubo una cosa, creo que fue en el año 2000, es que no me acuerdo, tú seguro que te acuerdas de la fecha y de quién fue. El diseñador tan famoso, que creo que fue el que mataron, que dijeron que iba a caer un satélite. No, Paco Rabanne. Paco Rabanne fue, ¿no? Que iba a caer un meteorito. No, yo creo que fue Versace, ¿no? No, Paco Rabanne. Yo hice la broma que hizo todo el mundo y dije, no os preocupéis, que a matar las cañas no llega lo que sea. Fue Paco Rabanne, y es verdad, lo dices bien, que en aquella ocasión dijo aquello que, bueno, tuvo eco incluso en los telediarios. Sí. Porque, ¿sabéis? No es que yo recurra esta noche mucho a los telediarios, es que cuando una de estas noticias surge en un informativo a nivel nacional, claro, alguna capacidad de propagación ha tenido. Claro, pero también tú sabes, y eso lo hemos hablado muchas veces en épocas estivales, que hay noticias que son una auténtica mina para un noticiero y dice que digo yo hoy que es que no ha pasado nada. De nada. Y bueno, te tiras 2 días, que viene el meteorito, que Paco Rabanne. Entonces, eso es que también son muy recurrentes. Mira, quienes trabajamos en una relación, claro, Pedro, te garantizo que el tener un foco de noticias, ahora actualmente tristemente se tiene. Sí.
tristemente se tiene. No quería entrar, pero yo llevo o sea, yo como casi todos los días en casa de mis padres, y me hace muchas veces mi madre estaba por eso súper preocupada, no sé cuánto. Digo, si tú supieras el filón noticiario que es para las noticias de Antena 3, que son las que yo veo, es que ayer fueron 25 minutos de reloj hasta que pasaron a otro tema. Es que es así, pero por desgracia es que estamos en una sociedad que vive pendiente de un tema que es actualidad. Claro. Entonces, evidentemente se comprende la angustia, el dolor. Llevamos un par de minutos hablando de esto. Yo todavía no he dicho lo que es el evento, ni lo voy a decir. Claro, si pero es foco informativo. Pero igual cuando ocurre un atentado, entonces en una redacción realmente muy complicado el poder tener noticias en época de sequía informativa. Y este tipo de eventos, pues, evidentemente, suponen un desahogo. Y además, independientemente luego de la vinculación, del sentimiento que te dé, pero no se deja de informar de un hecho. El otro día escuchaba yo en los noticias, en la SER por la mañana, que cuando hay un atentado, los atentados grandes que ha habido en España, por desgracia, que todos conocemos, que los periodistas tenéis el doble rasero de decir, ¿qué hacemos? Porque realmente lo estamos haciendo para que sean noticias, con lo cual lo suyo sería no paralizar nada y seguir con tu vida normal sin que se le dé pábulo al terror, que es lo que realmente buscan con ese tipo de atentados. Pero claro, es que es noticias que tienes que informar. Entonces te ves en la contradicción de decir, ¿qué hago? ¿Hago realmente lo que el terrorista quiere, que es darle publicidad? ¿O hago lo que realmente es mi profesión, que es informar de lo que ha pasado? Con lo cual esto es lo mismo. Entonces, evidentemente, todos los que nos están escuchando, no es que yo hable normalmente así, pero es que este tema es para tomárselo a broma. Entonces, en los noticiarios estivales, esto es una mina, porque es para que la gente... Además son noticias frescas, claro. Noticias que te ríes. Hombre, el que acierte, desde luego, te va de igual, porque claro, al día siguiente... Claro, no, la verdad no hay problema, es que carta de ajuste, ya está. Nos encontramos con un problema serio, que es que cuando uno de estos hechos van a suceder, son profetizados, mejor dicho, primero lo que nos paramos a analizar es de la mano de quién viene. Venga, de quién venga. Lo primero. Lo segundo, es diferente, Pedro, que te venga el penumbra de turno. Hombre, y ya. te diga, mañana van a venir 1000 naves, como decía, mañana van a venir 1000 naves y van a destruir la Tierra. Sí, pero nos iban a llevar raticulín. Claro, ese es Carlos Jesús. Pero también es verdad que la cosa cambia si, por ejemplo, se abre el balcón del Vaticano, te sale el Papa Francisco y te anuncia que de allá arriba pues viene un asteroide que va a acabar con Tokiski. Yo, si lo dice la NASA, igual me preocupa que se dice Papa Francisco. Si lo dice Papa Francisco, digo, hoy tengo en cuenta la fumata blanca. Tengo en cuenta algo que es importante. La Universidad Vaticana, el Instituto Vaticano, son personas que beben de la ciencia. De todas formas, y ya voy a decirlo, uno de los posibles anticristos que para Nostradamus es el Papa Francisco. También, ¿no? Sí, hombre. Sí, va en serio, ¿eh? Que además, espérate, déjame que lo busque. Inocencio III. Prefiero centrarme en otro papa. Vale. Inocencio III, otro papa. Ese Inocencio III, el que dijo que era el 2284, porque lo que hacía era, cuando nace el Islam, más 666 años. Y ya está. Y el número de la bestia no es el 666. Es un error bastante importante. Pero si es que decían el número de la bestia, era antes, entonces ya se había pasado el año. Oye, decidme algo, los dos. ¿Creéis en la astrología? Sí, venga, yo sí. Va. Pedro. A ver, si contamos la astrología como algo que está fijo en el cielo en un determinado momento, que se va a repetir cíclicamente, ahora que eso esté el otro día, sujeto a cierto en el anterior programa, José David Flores nos dijo y nos dio un apunte muy interesante. El destino no está escrito ni en las cartas ni en los astros. El destino es lo que fija cada uno. Esto simplemente son de alguna suerte de pista, alguna suerte de señal de indicación, pero nunca va a determinar tu futuro. Es curioso. Gustavo,
como estamos hablando de astrólogos, ¿qué nos dicen los astrólogos allá por el 1523? Pues predijeron los astrólogos londinenses que el 1 de febrero de 1524, que a mí lo que sí me parece sorprendente es cuando dan una fecha exacta. O sea, el 1 de febrero de 1524. Pues predijeron, ya en junio de 1523, predijeron que este día, el 1 de febrero de 1524, llegaría el fin del mundo. Y que llegaría a través de grandes inundaciones que comenzarían en la ciudad de Londres. Esto hizo que 20.000 londinenses abandonaran sus hogares y se dirigieran a terrenos más altos. Mira, por lo menos se fueron a terrenos más altos, pero no hicieron como en el año 1000 que vendieron sus propiedades. Sí, entraron en una época de depresión prácticamente. Vamos para arriba y vamos a esperar como es una inundación y Londres que está al lado del río, pues bueno, vamos a las montañas. Pedro, antes te referías al año 666, pero si en el año 666 no se acaba el mundo, a lo mejor es que nos hemos equivocado y es un milenio después. Efectivamente, dijo uno, dice, no, es que no es el islamismo tampoco que sea para tanto. Entonces, el año 1000, que era el año del oscurantismo, le suma 666 otra vez. En el año 1666 casi se acaba el mundo. Otra suma de esta que no sé dónde la sacan, pero bueno, se le ocurrió algo. ¿Ocurrió algo especial aquel año? El año 1666... Pues sí que ocurrió, pero Londres, más vale que no aparecieras por Londres, porque claro. Londres salió ardiendo. Es verdad, fue el año que fue uno de los grandes incendios de Londres. Y hubo quien 3 años después congregó a una multitud de 20.000 cristianos rusos que, convencidos de que iba a llegar el fin del mundo, pues dijeron, aquí nos quitamos la vida. Y perdieron la vida 20.000 cristianos rusos. es curioso eso, José Manuel, porque que se inmolaran porque había eso, pues se supone que viene el fin del mundo, pero que eso, y vamos, lo veremos más adelante. Quien induce a un suicidio. A un suicidio también tiene su delito, ¿no? Aquí en España sí. Aquí en España está. En Rusia no sé, pero aquí en España sí está tipificado el que induce al suicidio, sí está tipificado. ¿Quién era William Wheatstone? Pues William Wheatstone era un astrónomo y teólogo londinense. Aquí ya cambiamos de religión al anglicanismo, esa religión que se inventó Enrique VIII para poder divorciarse de su señora. Y este hombre predijo que el 16 de octubre de 1736 un cometa colisionaría con la Tierra, provocando así el fin del mundo. Ya volvemos otra vez a ese meteorito, ese cometa que choca con la Tierra. Y es curioso porque si es verdad que también siempre he escuchado que el fin del mundo nunca sería como vino la primera vez con ese supuesto meteorito. O sea, es decir, que según la Iglesia, ¿cómo sería el fin del mundo? Supongo que ahora cuando nos hablen del Apocalipsis empezarán a decirnos alguna nota más. Pedro, los Chakers, ¿quiénes son los Chakers? Pues los Chakers son una organización religiosa que creen en la dualidad de Dios como hombre y como mujer. Y profetizan que Jesucristo volvería al mundo en el año 1792, provocando con ello pues el fin del mundo. Y Jesucristo además vendría como un ladrón, sin que nadie se diera cuenta de quién era. Como en el 1972 no ocurre nada, dicen en el 74. No nos hemos equivocado, no es en el 1792, en el 1794. Tampoco hubo advenimiento en él. No sé si lo hubo o no, pero aquí seguimos. Es decir, que no. Esto aquí me he querido parar. Porque, claro, cuando hablamos del fin del mundo, nos encontramos un poquito de todo, ¿verdad? 1806. Los profetas no tienen por qué ser personas. ¿Por qué, Gustavo? Pues en 1806 tenemos a la gallina profética. El Leeds. La gallina profética. ¿Qué es el nombre? A ver, has dicho tú antes. Que no es una nueva variedad de ave creen. Has dicho tú antes. No solamente las personas tienen que por qué ser profetas. El pulpo Paul. Exacto. Que no tuvo nada que ver con el fin del mundo, pero vamos, para nosotros fue un cambio completamente. Pues en 1806 en Leeds, una gallina empezó a poner huevos con la frase
ahora muy dado de Winter is Coming, pues Christ is Coming, que algo así como Cristo está viniendo. Todo ello hizo que muchos creyeran que se acercaba el fin del mundo. Finalmente se descubrió la burla, y es que el dueño de esa gallina de los huevos de oro, lo que hacía es que cuando ponía un huevo con una tinta corrosiva, escribía esa frase y se lo volvía a insertar a la gallina. La pobre gallina después lo volvía a expulsar, y la gente decía, pues esta gallina está prediciendo el fin del mundo. Entonces, como ha dicho Pedro antes, hay que tomarse esto a cachondeo, porque la verdad es que, y gracias a Dios que hay que tomarse a cachondeo, porque si alguna de las profecías fuera reales... No nos dejaremos de tomar de cualquier forma. Yo te digo, al día siguiente, carta de ajuste. No hay más nada. Y llegamos a la zona en la que hablamos de religiones, ¿verdad? William Miller, que fue el fundador del movimiento adventista, Pedro. ¿También era profeta? ¿O jugaba a ser profeta? Yo creo que jugaba a ser profeta. Sí, profetizó algo, desde luego no ha trascendido. Pero desde luego, viendo la cantidad de acierto que tuvo, muy profeta no es que fuera. Fue el fundador del movimiento, como te has dicho, adventista, que es donde surgen los testigos de Jehová, que luego hablaremos de él, porque es que... En fin, pues nada, predijo que Cristo otra vez retornó a la Tierra, o retornaría entre el 21 de marzo del 1843 y el 21 de marzo de 1844, dio un año de marzo. La segunda venida. Efectivamente, la segunda venida. Según esto es la cuarta o la quinta, es decir, si tenemos en cuenta esto, ha venido varias veces. Esta fecha la da tras estudiar la profecía de Daniel 8:14, y al no ocurrir nada, pues dijo aquello de me he equivocado, no volverá a ocurrir, y que sería el 22 de octubre. Como no ocurre nada, pues se conoció esto como el Gran Chasco, y muchos seguidores pues abandonaron el movimiento adventista y se disolvió, y muchos de ellos, pues como te digo, se reunieron nuevamente para dar lugar a los testigos de Jehová. Y de esa forma, una nueva profecía equivocada. Michael Baxter, Gustavo. Pues Michael Baxter, en 1867, lo que hace es que profetiza que durante 7 años, entre 1867 y 1875, van a ocurrir 40 catástrofes, incluyendo guerras, hambrunas, pestes y terremotos. Finalmente, al final de este periodo de 7 años, terminaría con la llegada de Cristo, y con él vendría el fin de los días, porque sería el segundo advenimiento. Evidentemente, tampoco volvió a pasar nada. Y llegamos al año 1914, en el que nos detenemos en los testigos de Jehová. Pedro, los testigos de Jehová. Es que los testigos de Jehová son para echarle de comer aparte en este aspecto, porque creyeron que cada uno de los 7 templos mencionados en el libro bíblico de Daniel eran 360 días, lo que totalizaba 2.520 días. De los 1.520 días dijeron, bueno, pues 2.520 años, y comenzaron el año 607. ¿Por qué 607? Pues no sé, pregúntaselo a ellos, porque no sé, ¿por qué cogieron el 607? ¿Por qué no el 608? ¿Por qué no? Entonces, 2520. Perdón, el 607 antes de Cristo, ¿no? Porque sí, si no salen las cuentas. Claro, 607 antes de Cristo. 607 antes de Cristo, claro, que tampoco, pero bueno, 607 antes de Cristo. Entonces, si hacían las cuentas, pues en el 1914 finalizaba el mundo con el advenimiento nuevamente de Cristo. Como en el 1914 está ya la Primera Guerra Mundial, dijeron, no nos hemos equivocado, el Armagedón está aquí. La Primera Guerra Mundial, pues bueno, es verdad que se llevó mucha gente por delante, no tanta como la Segunda, pero no acabó con ello el mundo. Con lo cual dijeron, bueno, pues nada, en 1915. En 1915 se acabó y dijeron el 18. Se acabó el 18 y dijeron, bueno, venga el 20. El 20 dijeron el 25. El 25 dijeron el 41. Y así fueron. Del 41 pasaron al 75. Del 75 al 94. Pero lo mejor es que tú le preguntas y dices, no. Si es que Cristo llegó a la Tierra en 1914, pero es que lo hizo de forma tan invisible, tan oye, que no se notó tanto, que no nos enteramos. Pero en el 14 llegó. No sé si luego se fue, se quedó, estuvo de paso, de paseo. Son las que se han equivocado. Claro. En el 14 Jesucristo nació. ¿Dónde? Bien. No se sabe.
Albert Porta, Gustavo. Pues Albert Porta es un reconocido meteorólogo italiano que aseguró que en 1919 iba a haber una conjunción de 6 planetas y esta conjunción de estos 6 planetas crearían una corriente magnética de tal intensidad que acabaría perforando el Sol. Con ello provocar unas grandes explosiones solares que acabarían llegando a la Tierra y terminarían con toda la especie viva que hubiese en la Tierra. Esto provocó un gran terror no solo en Italia, sino también en muchos países de América, ya que Albert Porta vivía en San Francisco, e hizo que numerosas personas pusiesen fin a su vida antes de que llegase estas explosiones solares a la Tierra. Albert Porta, que daría paso a una nueva vidente, una nueva profeta, que sería Dorothy Martin, Pedro. Pues sí, en 1954, la señora Martin, una ama de casa de Chicago, pues se levantó un día y dijo a su familia que había recibido un mensaje de los extraterrestres, los alienígenas, por escritura automática, se había puesto a escribir, y había escrito en un papel, ya te digo, por ciencia o por mensaje telepático de los alienígenas, que el mundo se acabaría antes del amanecer del 21 de diciembre del 1954 con una gran inundación. No, evidentemente. Tampoco tiene mucho más. Lo que sí es curioso que si nos fijamos en la fecha, 1954, muy cercano del caso Roswell, época de avistamientos y demás, que evidentemente yo creo que esta mujer pues algo se tomó. No voy a entrar en... No, porque no, déjalo. Leland Jensen sería nuestra siguiente protagonista en estas profecías tan particulares. Pues si antes hemos hecho referencia o he hecho hincapié en el tema de la fecha para hablar de los extraterrestres, pues aquí hago especial hincapié que será en 1980 que predijo que en este año un desastre nuclear, seguido de 2 décadas de conflicto y el establecimiento del reino de Dios en la Tierra. Como nada de eso pasó, entonces dije, bueno, si en 1980 no ha pasado por una guerra nuclear, en 1987 el cometa Halley va a pasar muy cerca de la Tierra, tanto que durante un año pedazos del cometa caerán en toda la faz de la Tierra para que finalmente el cometa colisione con la Tierra el 29 de abril de 1987. Ni pasó uno, ni pasó lo otro. ni pasó lo otro. Siempre cuando surge un cometa, cuando surge algún tipo de evento astronómico, sí es verdad que, y pasan cerca, surgen todos estos profetas de nuevo cuño que vienen un poco a sumarse a esa corriente tan particular de catastrofismo, de que va a impactar. Luego hablaremos de lo que la ciencia nos dice al respecto de todo esto, pero Pedro, también se puede llegar a tener resultados más catastróficos, más complicados e incluso con finales más dramáticos, como ocurrió con aquella famosa secta de Heaven's Gate, que bueno, yo creo que aquí el que más o el que menos lo recordará porque fue noticia en informativos y en telediarios. Sí, pues el 26 de marzo de 1997 esta secta predice que el mundo se acabará, pues eso, en el año 1997 a causa del cometa Hale-Bopp. A causa de esto, pues hay un suicidio masivo de sus seguidores, concretamente 39. No llegaron a los 20.000 de rusos. Se ve que los rusos pues, tenían más convocatoria que aquí los Heaven Gates. Y creían que después de morir, una nave espacial le recogería detrás de este cometa. No sabemos si lo recogió o no, pero el cometa por aquí no pasó. Y por desgracia, fueron 39 personas las que fallecieron en aquel... Sí, no, por eso te digo que los rusos tuvieron más poder de convocatoria, se fueron 20.000, aquí 39. Sí, pero si te das cuenta ya... Eran otros tiempos también. Claro. Pero a pesar de que eran otros tiempos, ya había, como ha dicho Samuel, esa capacidad de un líder de decir, oye, no, pero eso existió desde va siempre. A coger y que sea capaz de convencer para que la gente haga caso y se muera. Sí, eso por desgracia ha existido siempre. O sea, el líder es de ese... Pasa que, bueno, evidentemente, por suerte, en la historia los líderes que ha habido tampoco han sido muchos así con fines suicidas, pero grandes líderes que lo seguían ciegamente, desde Alejandro Magno al mismo Jesucristo,
pasando por Paulo de Tarso, San Pedro, te puedo decir 17.000. Tenemos también a Charles Berlitz, que es un escritor dedicado a todos estos temas, que escribió como La secta de la Puerta del Cielo, denominada como la Iglesia Estela Maris, predijo un cataclismo sin precedentes en una fecha, el 8 de mayo del año 1999, en el cual una nave extraterrestre los recogería y les salvaría del fin del mundo. Él, de hecho, tenía un libro que se llamaba Fin del Mundo, año 1999, este mismo autor, que es el famoso autor del libro El Triángulo de las Bermudas. Si os fijáis, Charles Berlitz y el líder de Heaven Gate pues, fumaban lo mismo, porque los dos decían lo de que iba a venir un partido a recogerlo a los que se suicidaran. Se le había pasado la de la escritura automática. Sí, efectivamente. La mujer esta le había dado el teléfono. Oye, apuntar a este teléfono que... Os suministra bien. Joseph Kiwetere. No, espérate, antes de Joseph Kiwetere. El año 2000, el 1 de enero del 2000. Bueno, ¿qué contaros? ¿Acordáis del efecto 2000? Oh, claro, es lo mismo que en el 1000, pero ahora lo pasamos al 2000. Y más moderno, otros tiempos. Mis bisnietos, si yo tengo algún día hijos, porque es rango principal de tener bisnietos, dirán en el 3000 lo mismo. Pues todo se repite cada 1000 años. Bueno, tu bisnieto, tu... Mis bisnietos, porque como luego veremos, una de las cosas que dice Nostradamus, que vamos a vivir cerca de 200, 300 años. Vale. Con lo cual, a 300, 300, sí, mis bisnietos, sin problema. Joseph Kiwetere. Pues Joseph Kiweter, este sí que no es para reírse, porque fue un profeta... dice... No, pero que este no es para reírse, vale. Que no es para reírse, un profeta católico que ya vaticinó el fin del mundo el 1 de enero del 2000 y organizó una fiesta del fin del mundo, y cuando vio que no pasó nada, dijo, bueno, pues algo tengo que hacer. Y dijo, bueno, pues el 17 de marzo del 2000 va a ser el fin del mundo. Y organizó una nueva fiesta del fin del mundo, y como no se produjo, lo que hizo que fue a sus 778 invitados o seguidores, los quemó vivos. Yo creo que esto fue porque le dijeron, está equivocado, ¿cómo? ¿Y Richard no, Pedro? Pues en su libro 5 del 2000, pues Noun afirma que erróneamente que por primera vez en 6.000 años se va a producir una alineación de planetas, de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, y esto causaría catastróficas subidas de hielo en el polo sur y causaría la destrucción del planeta. Ni se alinearon, y llegamos a otro momento clave. El 2012. Yo creo calendario que el calendario maya, el sumum de los fines del mundo. Con una película incluida. Pues aquí lo que se hizo fue unas erróneas predicciones del calendario maya, en el cual decían que el 21 de diciembre de 2012 el mundo se iba a terminar. Es algo que se creyó además causó mucho revuelo, porque es algo que se tenía como que iba a ser cierto por esa conocimiento que tenían los mayas del universo y del cosmos, y dieron origen a teorías sobre alineaciones galácticas, reversiones geomagnéticas, colisión del planeta Nibiru, invasiones extraterrestres, terremotos, explosiones de supernova, todo ello causando el surgimiento de una nueva era. Quizás debería ser entendido simplemente como eso, el surgimiento de una nueva era. Se acaba un calendario, comienza otro. Exacto. Y a partir de ese momento pues se acaba el calendario que llegaba hasta esa fecha concreta, y ahora ha comenzado otro. Bueno, hay quien todavía ve rastros de profecía precisamente en los nuevos comienzos que han dado origen a este nuevo calendario. De todas formas, Gustavo ha nombrado un planeta que yo siempre digo que me recuerda a Bola de Dragón, el nombre, no lo puedo evitar, Nibiru. Nibiru, bueno, ese es el planeta 9, el planeta X. Pero ¿qué le dice? Es que Nibiru acaba con el mundo en 2012, en 2018, en septiembre creo que es, espérate, en septiembre Nibiru viene. Sí, sí. Nos va a hacer una visita, ¿no? No, perdona, el 23 de abril. El 23 de abril... ¿La feria? No, la feria del 4 de mayo este año. No, nos quedamos sin feria. Semana Santa, que ha estado antes del programa de Semana Santa, todavía la van a disfrutar, pero a feria no llegamos. Pues sí, pues... Nibiru es ha habido una noticia esta semana relacionada con ello, y es que sabéis que Nibiru estaría en una órbita muy alejada de la Tierra, en el sistema solar, dentro del sistema solar,
hay una serie de objetos que son los objetos transneptunianos, y que hay unas anomalías. Las anomalías creían que se podía deber a un objeto celeste, a un cuerpo celeste, que tendría que ser 10 veces superior a la Tierra para provocar las anomalías que se habían detectado en esos objetos transneptunianos. Bueno, pues lo curioso de esto es que se cree que esos objetos realmente es una gran masa de pequeños objetos helados que son los que influyen decisivamente en alterar las órbitas de esos cuerpos transneptunianos, con lo cual no habría planeta 9, no habría planeta X, no habría Nibiru, y sí esta anomalía de estos cuerpos helados. Entonces, si tú afirmas que ni hay planeta 9, ni planeta 10, ni Nibiru, lo del 23 de abril lo tiro directamente. Directamente vale, lo puedes tirar. Porque se acabó un ruño de papel. Y era precisamente una predicción de San Malaquías la que se dio para el año 2013, cuando la elección del Papa 112 de la Iglesia, Pedro el Negro o Pedro el Romano, que muchos relacionaron aquello de Pedro el Negro con el Papa Francisco, porque los jesuitas se le dicen el Papa Negro. El Papa Negro, pero que en este caso no coincidía. Y el último, quizás el más famoso, rápidamente, David Meade, que este se hizo muy famoso no hace demasiado tiempo también por una predicción que igualmente esto es lo mismo. Es fallida. Sí, porque decía que otra vez los planetas iban a estar todos alineados y el planeta X pues iba a chocar contra la Tierra, pero como tú has dicho antes, el planeta X es mentira, pues burruño de papel. No, pero este es curioso porque también dijo que se había equivocado en las cuentas en el 2017 y que iba a ser en el 2018. Se ha equivocado también. No, sí, la frase me he equivocado, no volverá a pasar. Pero pasará eso en 2018, pasará. Entonces, yo te digo que hacerle. Bueno, llevamos ya, así lo dejo anunciado, un fin del mundo en 2019. Sí, ya. Como estamos ya casi a punto, lo dejo ahí anunciado de que ya estamos hoy a 23, porque no me acuerdo en serio. 24, 22. Bueno, ya 24. 24 van a dar 1 minuto y 10 segundos. Efectivamente, sí, vamos a pasar el 23 a 24 de enero, y con 24 días ya llevamos un fin del mundo que evidentemente bueno así, o sea, está claro que aquí seguimos, con lo cual pues seguimos en esa racha de fines del mundo. Pues a vuelta de pausa, porque vamos a llegar a las señales horarias en ese momento mágico en el que cambiamos el día, pues aquí en Élite Radio, en el 100.8 de la FM, vamos a seguir hablando del fin del mundo. Si hasta ahora lo que hemos hecho es una apasionante, en un tono distendido, cronología de esos finales del mundo, en nuestra próxima hora vamos a hablar de lo que dice la ciencia, de los posibles fines del mundo, eso sí es más serio, que nos pudieran afectar, y nuestro compañero José David Flores, que entrará vía teléfono para hablarnos de las señales del apocalipsis. Todo eso y algún que otro secreto a vuelta de pausa, aquí en Élite Radio, en su casa, en el 100.8 de la FM. Son las 12. Isbilex Abogados. Somos la unión de abogados con una dilatada experiencia para resolver tus problemas. En Isbilex ya hemos ayudado a miles de clientes. Te ayudamos a recuperar los gastos hipotecarios, cláusula suelo, ejercemos tu defensa como consumidor. Te damos cobertura en defensa penal, derecho de familia, divorcios, accidentes. Somos un despacho que estamos siempre a tu lado cuando lo necesitas. Isbilex Abogados, 954 42 06 07. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. Tienes nuestro compromiso de hacerte la vida más fácil. Silencio. ¿Por qué? ¡Let's go!
Hola, soy Eduardo Rojas y te espero cada mañana aquí en Élite Radio. Vamos a vivir la radio en directo durante más de 3 horas diarias. De lunes a viernes, música, entrevistas, noticias, los oyentes, la vida a través de la radio en buena compañía. Yo no puedo escuchar a mi papá porque estoy en el cole, pero tú sí puedes, cada mañana. Ya que no puedo contar con él, espero contar contigo. Tienes mucho que escuchar. Papá, ¿ya hemos acabado? No, una más. ¡Jope! Cariño, dime algo dulce. Caramelos. Hijo, dime algo sexy. La vecina. Paso de ti, me voy a la cama. ¿Cómo te puedo hacer feliz en la cama? No despertándome. Llega un programa de sexo único en su especie. A 100 con Ayla de Seare. A partir del 17 de septiembre, los jueves, de 11 a 12 y media de la noche, en Élite Radio, hablamos de sexo, con un enfoque didáctico, ameno y divertido. Los jueves noche, en Élite, ponte a 100. En Élite Radio iniciamos nueva temporada ahora con nuevos estudios en Sevilla. Queremos ser tu mejor escaparate. Da a conocer tu producto. Posiciona tu marca en la provincia. Élite Radio Sevilla es tu perfecto partner de comunicación y promoción. Te escucharán por nuestro dial 100.8 FM, en nuestra web eliteradiosevilla.es y desde dispositivos móviles y ordenadores. Además, nuestras redes sociales ya alcanzan a miles de usuarios y seguimos subiendo cada semana. Contacta con nuestro departamento comercial 662 65 93 07. Tu publicidad ahora es más dinámica, directa y efectiva. Somos tu garantía de crecimiento. Élite Radio, Sevilla. Código Oculto. El mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Con Código Oculto. Dirigido por José Manuel García Bautista. Uno de los textos que normalmente suele ser de referencia cuando hablamos de todo lo que son profecías, de lo que es el fin del mundo, es el Apocalipsis. Es el libro de cabecera, el libro de referencia, el libro de las revelaciones o Apocalipsis de San Juan, que es como realmente se llama y que forma el último libro del Nuevo Testamento. Está considerado como el más rico en símbolos que tiene la Biblia y tiene una cantidad de símbolos, de eventos, de procesos que hace que interpretar el texto en sí sea muy complicado. Y dentro de él se tienen las pautas, las señales de ese fin del mundo que debe de llegar. Para hablarnos de ello, tenemos esta noche al otro lado del hilo telefónico a nuestro compañero José David Flores, que amigo de esta casa, nos habla precisamente de ese hecho y nos habla de esas señales que van a surgir o que surgirán. Quién sabe si no están surgiendo ya. José David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. El Apocalipsis. ¿Llegará? ¿Lo estamos viviendo? ¿Hay ya señales o simplemente es una quimera
en forma de metáfora, que se nos ha contado? Bueno, hay muchas personas, muchos autores que hablan de, bueno, ese famoso apocalipsis, esos jinetes de apocalipsis que tienen que llegar, ¿verdad? Ese anticristo, esa guerra final y esa destrucción del mundo, pues parece que está llegando, ¿no? Que poco a poco va llegando. Y de eso precisamente es de lo que queremos hablar esta noche, ¿no? De esas 10 señales que según todos estos escritores, pues parecen que están revelando ese final de los tiempos, ese final de este mundo que conocemos hoy en día. ¿Cómo comienzan esas señales? ¿Cómo comienzan esas claves para saber que estamos viviendo el apocalipsis? ¿Cómo se tiene esa constancia? Pues mira, tendríamos que irnos, como tú bien has dicho, a ese libro de las revelaciones, ¿verdad?, de San Juan, pero también tendríamos que irnos a Ezequiel, porque se habla que esa primera gran señal es que Israel será por fin esa tierra prometida, ¿no? Y es que, fíjate que en el año 1948 se firma la independencia precisamente de Israel, tras 2000 años de atadura, ¿no? Pues bien, cuando se firma esto, se cree que es cuando iba a llegar este fin del mundo. Sin embargo, durante los últimos lustros, la nación ha peleado ya hasta en 6 ocasiones, ¿no? 6 guerras que ha tenido este país. Se cree que esa gran guerra, esa gran batalla, todavía está por llegar y que no tardará mucho en que esto sea así. De hecho, Ezequiel, como digo, es otro de los libros donde se habla precisamente de estos finales de los tiempos. En su versículo 33, 24 y en el 37, 21 habla precisamente de esto, ¿no? De esta gran batalla que Israel deberá pues tener antes de que llegue este fin de los tiempos. Realmente un tiempo, David, en el que no se ve tan lejano, quizás, ¿no? Quizás hoy día, cuando estamos viendo a diario esas batallas, esas guerras que se mantienen con Siria, con Palestina, la Tierra Santa, como se le llama, la ciudad de Dios, el Estado es sagrado, hoy quizás es el menos sagrado que hay. Así es, fíjate que hoy en día pues quizás sea una ciudad, porque cuando se habla de Estado, tanto como Estado, es más bien su capital, ¿verdad? Jerusalén, que es la ciudad, pues la ciudad de Dios, ¿no? Y es una ciudad que está constantemente en guerra, una ciudad que bueno, está, pues como bien saben todas aquellas personas que no que la hayan visitado, simplemente con ver las noticias lo pueden ver, ¿verdad? Cómo está militarizada completamente, ¿no? Y precisamente esa segunda señal habla precisamente de eso, ¿no? De que Jerusalén estará en manos judías, y fíjate que es así, porque Jerusalén, que es la capital del Estado de Israel, como bien estamos diciendo, pues como bien decía la profecía, se menciona en el versículo precisamente 21-24 que caerá en manos judías, y así es. O sea, Jerusalén hoy en día pues está en manos de israelitas, y en este caso pues de judíos, en muchos casos pues ya sabemos que con unas creencias bien firmes, ¿no? La segunda señal, ¿cuál sería, David? Esta que te estoy comentando. La segunda señal sería precisamente que Jerusalén estaría en manos de los judíos, cosa que ya se ha cumplido. Es así, ¿no? Que Jerusalén es completamente judía. Completamente judía. Y de hecho, fíjate que incluso hoy, cuando hay una disputa por los santos lugares, nos encontramos que el problema de la religión es más que evidente. Siempre hay un problema a nivel religioso, incluso hay ocasiones en las que no se llega a entender bien, ¿verdad? Esa forma tan particular o tan mal entendidas que tienen de comprender todo lo que es la convivencia pacífica, en teoría, entre lo que son religiosos o religiones en una ciudad que debería de tenerlo a gala y por montera. Así es, pero ten presente, José Manuel, que hoy en día son muchas las religiones que están allí metidos. Están metidos los ortodoxos, están metidos los judíos, está metida la religión cristiana, que también está por allí, pero también está metida la religión musulmana.
Pero sin embargo, como dice, ya vuelvo a insistir, ¿no? En esta segunda señal, la capital hoy en día está en manos de los judíos, no está en manos de los musulmanes. Con lo cual, ya digo, se ha cumplido esa profecía. Qué curioso, porque otra profecía que casi se cumple. Y nos vamos a la siguiente, ¿qué nos diría? La tercera sería la edad de hielo. Y es que la ciencia también coincide precisamente con esta profecía, ¿no? En la que se cree que habrá una edad de hielo, y los científicos de hecho suponen que, como dice la Biblia, aunque obviamente no especifica a qué se deberá, en el calentamiento global que podría derivar de ese enfriamiento pues global, como también sabemos, es cuando se va a producir, ¿no?, esa edad de hielo. Esto puede verse pues precisamente en la cuarta trompeta, en donde se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Y las tres primeras trompetas, de hecho, oscurecerán el aire y también el cielo. Eso dice precisamente este libro de las revelaciones de San Juan, ¿no? Fíjate que la ciencia habla como esa edad de hielo quizás esté más próxima de lo que muchos creemos. De hecho, ese cambio climático del que tanto se habla, ¿verdad?, se está produciendo poco a poco. Y hace muy pocas fechas tuve la oportunidad de incluso de leer cómo se están dando instrucciones a muchos tipos de aeronaves, tanto aviones como barcos, para que vayan ajustando poco a poco todos sus equipos de localización a través de satélite, puesto que el eje de la Tierra está cambiando poco a poco. Fíjate, si ya tenemos que estar cambiando nuestros GPS para eso, lo que puede llegar a suponer eso en lo que significa el tema del cambio climático, con lo cual esta tercera señal, que es la edad de hielo, quizás, no digamos que lo vayamos a conocer nosotros, pero generaciones muy próximas muy probablemente vayan a sufrirlo. Y de hecho que lo estamos viendo casi todos los años. Sí. Estamos viendo cómo el clima se está convirtiendo cada vez más extremo. Así es. Bueno, y tú, en ti precisamente tenemos una señal hoy en día, ¿no? de cómo frío, estás, ¿verdad? El frío no lo soporto, no lo llevo, yo no lo llevo bien particularmente. Siguiente señal. Pues la siguiente señal sería la guerra. Y es que la primera señal, precisamente según Ezequiel, en el 38:2:6, en su libro, serán los rumores de guerra, ¿no? Se cree que en la Biblia se hace referencia precisamente a un conflicto entre Gaza, Líbano, Irak o Corea del Norte. Es curioso precisamente esto de Corea del Norte, ¿verdad? En este también se habla de una coalición musulmana guiada precisamente por Rusia, que atacará pues la tierra prometida. Esta profecía de Ezequiel podría significar que Irán será la principal atacante de Israel en una cruzada que comande pues precisamente otros países como pudieran ser, ya digo, Rusia, ¿no? Con la tecnología, esta guerra, pues imagínate cómo podría ser hoy en día. Una guerra pues nuclear, una guerra que podría acabar precisamente con la vida sobre la faz de la Tierra. Otros dicen que esta guerra, pues quizás se esté produciendo ya de otra forma, ¿no? Y es quizás esa guerra que se está librando en las redes, ¿no? A través de Internet. Quizás esa tercera guerra mundial sea más bien una guerra pues informática más que de otra forma. Y ojalá fuese así, al menos pues las vidas quizás no sean tantas las que se cobren, ¿no?, de tantos inocentes. Efectivamente, porque es complicado todo lo que es una guerra. Fíjate, por desgracia, hoy día estamos viendo que incluso hay guerras que la libran otros países, pero la juegan otros que están por detrás. Así es. Y son los movimientos, la geopolítica, que también hay una geoguerra, ¿verdad? Y lo estamos viendo a diario. Lo que pasa es que nos quedamos simplemente con aquellos países que son los que se enfrentan, pero no nos paramos a pensar quién subvenciona, quién mueve, quién impulsa, quién presiona y que están detrás de todos ellos. Eso es otro de los grandes problemas. Eso también lo estamos viviendo, por lo tanto, pudiéramos decir que es otra de esas trompetas que ya han tocado. ¿Qué nos diría la siguiente?
Pues la lucha precisamente de Satanás en cuerpo, ¿no? Y es que en el Apocalipsis se hace mención, en la trompeta quinta, que una de las señales del fin del mundo es la llegada precisamente de Satanás, ¿no? Personificado en un falso Jesucristo. Esta batalla pues durará por 5 meses. Satán torturará y hará daño a todos, menos a los que tengan el sello de Dios en su frente. Y este conflicto dice que terminará aproximadamente con más de la tercera parte de la población mundial. Quizás esta señal, lo que venga a referirse, es a esos falsos profetas que hay hoy en el mundo, y esos falsos profetas me refiero a esos falsos líderes mundiales que se están creando, ¿no? Esos señores que lamentablemente hacen que muchos inocentes pues vayan a la muerte debido a ese afán que tienen ellos de poder, ¿no? Eso, pues, ya digo, hoy en día, pues también se está dando. Quizás esta quinta señal sea una señal que estemos viviendo hoy en día y que lamentablemente pues pueda acabar con la vida de muchísimas personas. ¿La sexta trompeta, David? Pues serían virus y pandemia, fíjate, José Manuel, porque hoy en día sabemos muy bien que hay una serie de virus y de una serie de enfermedades que están acabando con muchísimas personas en el mundo, con la vida de muchísimas personas en el mundo. Pero si hacemos referencia también a estos virus y a estas pandemias, también podemos hacer referencia quizás a lo que son plagas, ¿no? Fíjate que si nos vamos también a lo que es la Biblia, Lucas 21:11 hace referencia precisamente a este fin del mundo también con esas plagas, ¿no? Y estas pestes. ¿Cuántas zonas del mundo hoy en día poco a poco se van desertizando? ¿Qué mayor plaga precisamente en este mundo, que es ir cargándonos poquito a poco la naturaleza? Quizás la plaga más grande que exista en el mundo ahora mismo sea la plaga del hombre, ¿no? Con lo cual el único animal que yo comentaba anteriormente, David, el único animal que es prescindible dentro del planeta Tierra. Qué tragedia. Totalmente. Y el único animal, además, que mata por matar. Y el único animal que mata por matar, exactamente. El único animal que mata por matar. Qué terrible. El séptimo sello, la séptima profecía tan cinematográfico ella. Una de ellas que se está precisamente produciendo en estos últimos tiempos, que es la llamarada solar. Fíjate que ya en el Apocalipsis 16:08, ¿vale?, ya se hacía referencia precisamente a esta furia de Dios en la que convertía al sol en una llamarada que quemaría a los hombres. Sabemos precisamente de esas llamaradas solares que cada 2 por 3 están en las noticias, en los periódicos, ¿verdad?, en las que se dice que hoy va a haber una llamarada solar de no sé cuánto categoría, o mañana se va a acercar al mundo una llamarada solar. Bien, pues esto en el Apocalipsis 16:8, ya digo, ya se hacía referencia. Con lo cual, hoy en día estamos viviendo esto. ¿Quién nos dice que mañana el Sol no produzca una llamarada solar tan sumamente potente que sea capaz de destruir, en este caso, pues la vida de medio planeta, ¿no? David, en tu opinión, ¿se están cumpliendo esas profecías? Pues muchas de ellas sí. Muchas de ellas podemos decir que se están cumpliendo. De hecho, ya digo, ahora mismo la que estamos comentando de estas llamaradas solares, pues se están cumpliendo, evidentemente. Y otras tantas, como puede ser precisamente estos virus y pandemias, pues también se están cumpliendo. Si esa lucha de Satán que decíamos, pues la podemos asimilar a estos falsos líderes que existen a nivel mundial, pues evidentemente estas señales se van dando poco a poco y ojalá no lleguen a cumplirse nunca, puesto que bueno, estaríamos hablando de un final de los tiempos bastante lamentable para el hombre, ¿no? Pues David, gracias por habernos ilustrado de una forma tan magnífica sobre esas profecías, sobre esas trompetas del fin del mundo y sobre esos momentos que podemos estar viviendo y que por los ritmos de vida,
los ritmos de vida que tenemos, pues casi no nos damos cuenta. Compañero, muchas gracias a ti, la compañero. semana que viene tenemos programa especial, un programa de investigación, un programa que seguramente especial, 3 horas, en el que vamos a hacer muchas cosas, muchos experimentos en esta casa, muchos niveles, y en los que sabes que estás invitado porque va a ser un programa histórico. Pues allí estaremos, compañero. Compañero, muchísimas gracias. A ti un fuerte abrazo y recupérate pronto. Un abrazo. Un abrazo. Código Oculto. El mundo del misterio, de las leyendas, las investigaciones y lo desconocido en Élite Radio Sevilla. Con Código Oculto. Dirigido por José Manuel García Bautista. Hemos repasado en este programa que estamos haciendo hoy de El fin del mundo, las profecías, pero también hemos visto cómo nuestro compañero David nos ha hecho un repaso amplio sobre lo que son las trompetas del fin del mundo. Pero vayámonos al presente. Pues yo voy a seguir con la profecía bíblica que ha iniciado la andadura de David, porque te voy a hablar de una profecía que aúna, porque luego intentaré también un poco hablar de ciencia en cuanto a este fines del mundo, en el que, como te digo, se van a ligar religión y ciencia, que siempre han sido, tú sabes, 2 campos que están enfrentados. Y es que hay una profecía para el 2019, para la cual nos tenemos que ir a la ciudad suiza de Saint-Genès-Polieu, al CERN, al donde está el colisionador de partículas, porque se rumorea que uno de los experimentos que quieren realizar los científicos allí es, de lo que hablábamos antes, crear una especie de agujero negro para ver qué sucede, y posiblemente, es una de las teorías que existen alrededor de estos agujeros negros, pues que se pueda acceder a nuevas dimensiones, aparte pues para encontrar la tan sabida partícula, la partícula de Dios. Quizá esta sea una de las profecías del Apocalipsis que sean más inquietantes, están consensuadas incluso con algunos videntes, y algunos expertos esotéricos consideran que este experimento pues puede dar acceso a una puerta dimensional, pero, y hay una película, que no sé si tú sabes cuál es, que esta puerta dimensional estaría relacionada con el bajo astral, es decir, con las energías o seres que tienen que ver con el miedo o con el odio. Claro, evidentemente, el hecho de abrir una puerta interdimensional hacia el, entre comillas, infierno, pues no podría traer nada bueno, y entraríamos pues por la puerta grande en este apocalipsis, en las profecías bíblicas del fin del mundo. El nombre romano de la ciudad donde se ubica el colisionador es Apoliacum, dedicado al dios Apolión, símbolo de la destrucción que en la Biblia concretamente se le menciona en el Apocalipsis 9:11, conocido como el ángel del abismo, y que en hebreo se llamaba Abadón. Como te digo, algunos consideran que esta apertura de un agujero negro a otra dimensión, pues conllevará la venida del maligno a la tierra, y será pues eso, la apertura de la puerta para que le pueda entrar. Además es curioso porque no sé si tú sabes que algo tan científico como el CERN, que en principio pues no debería estar tendente a profecías, a esoterismo y demás, está precedido con una imagen de la diosa Shiva. Es curioso, una diosa hindú. Que además representa la destrucción. Exactamente. Es la diosa de la destrucción. Quién sabe si sea casualidad o no, pero como dicen los expertos en física cuántica, pues en el universo no existe la casualidad. Todo es causa, es causalidad. Una causa
conlleva una consecuencia y esa consecuencia es causa de otro. Hubo una gran polémica en aquellos días porque se decía que el ser, como iba a tratar de reproducir incluso lo que era un agujero negro, se decía que, a ver si en uno de aquellos experimentos se iba a crear un mini agujero negro que como eso se alimenta, eso una vez que lo has creado empieza a tragar todo lo que es a su alrededor, se le fuera de las manos y crearán el agujero de la destrucción. Hoy día sabéis que hay un acelerador de partículas previsto que es casi 4 veces más grande que el actual. Y me imagino que eso causará también sus problemas. Claro, pues imagínate eso, si se crea un agujero negro con ese acelerador de partículas 4 veces, y entrando en eso, en esa teoría esotérica de que se abran puertas a nuevas dimensiones, porque además en la Biblia se suele hablar de 3 cielos, uno que es en el que estamos inmersos, otro que es con el que la Iglesia nos premiará si somos buenos, y otro, pues evidentemente el bajo cielo donde está Lucifer, y la película que yo me refería antes, que es una nave espacial que abre una puerta interdimensional hacia infierno, es Horizonte Final, que es un peliculón impresionante. Además, Laurence Fishburne, Sam Neill, la película no pinta muy bien al principio, la verdad que está muy muy bien. A mí me has preguntado antes, José Manuel, al principio del programa, si creías en las profecías, y te he dicho que en estas primeras profecías de las que hemos hablado al principio del programa, evidentemente no creía, pero sí te he dicho, sí creo en la ciencia. Esto sí me da miedo. Eso debe de dar miedo porque además justamente nos encontramos en un momento en el que no sabemos el grado o no sabemos el punto en el que uno de estos experimentos se nos puede ir de las manos. Con lo cual, esto sí nos puede generar un cierto temor y nos puede generar la inquietud de lo que puede ocurrir. Pedro, más causas que la ciencia nos dicen que pueden llegar al fin del mundo. Vamos a entrar ya en palabras mayores porque vamos a irnos a, según Stephen Hawking, cuáles serán las causas del fin del mundo. ¿Vale? Stephen Hawking dio 4 causas, que son, prácticamente las ha dejado casi anunciar David en su Apocalipsis, porque la primera es un virus. Que un virus acabe con la existencia, con la humanidad. Es curioso porque hay una cosa que ha dicho antes David en la que yo no estoy del todo de acuerdo. Realmente ahora no hay grandes pandemias. Las grandes pandemias se dieron, por ejemplo, en esa pedazo de serie que yo sé que a ti te encanta, que es La Peste. Y esa no fue la gran peste. Realmente, antes, la Tierra se autorregulaba de forma que cuando había una extrapoblación de personas, ¿por qué no? Se tenía que autorregular mandando una peste, mandando una enfermedad que hiciera que gran parte de la humanidad diezmara y solamente siguieran adelante las personas que realmente estaban capacitadas para volver a tener un equilibrio. Que se veía además como una cosa normal. Claro, una guerra, una epidemia. De hecho... Fíjate, te voy a poner un ejemplo. La famosa gripe española del año 1918, que dicho sea de paso, de española no tenía nada. Exacto. Simplemente es que los medios de comunicación españoles fueron los que se hicieron eco de aquella noticia tan tremenda que era la cantidad de muertos que estaban creando. Atentos. En el mundo, en la Primera Guerra Mundial, fallecieron alrededor de entre 8 y 10 millones de personas. La gripe española se llevó por delante a 16 millones de personas, que se dice pronto. Es decir, ahí tenemos un elemento regulador claro. Pues como te digo, yo no estoy totalmente de acuerdo con el que ahora estemos sufriendo grandes pandemias, porque me voy a meter en una teoría conspiranoica. Ahora mismo lo que estamos sufriendo realmente es el marketing de las grandes empresas farmacéuticas, que evidentemente para sacar un antídoto tienen que sacar la enfermedad. Pero realmente hoy en día, si estamos, y eso lo hemos hablado en otros programas, prácticamente sometidos al arbitrio o al juego, que somos conejillos de India de grandes empresas farmacéuticas, está claro que no pueden perder potenciales clientes, con lo cual esas pandemias no van a llegar a ningún sitio, o realmente, salvo que se les vaya un poco de las manos, o puede pasar por ejemplo con el ébola, que se le fue, que fue una mutación de una enfermedad que se le fue un poco, como te digo, de las manos. Está claro que enfermedad que salga va a tener el antídoto. Claro, aquí el problema es también
y eso lo hemos dejado apuntado antes y lo dejaba apuntado David, el hecho de quién podrá acceder al antídoto, porque cada vez ese antídoto será más caro, con lo cual posiblemente se lleven para adelante mucha gente, pero yo me la voy a jugar en eso, no van a perder potenciales clientes. Pero está claro que un virus sí nos puede llegar para adelante, porque igual que la Tierra, o como quieras llamarlo, ese ser vivo en el que vivimos, creó o hizo que se hicieran la peste, la gripe española o cualquiera otra de las epidemias que podemos pensar en la historia, ¿por qué no puede darse que haya una cosa que no sea fruto de esa actividad económica, comercial que son las entidades farmacéuticas y que barra con todo? Pues sí, puede ser una de las posibles causas de fines del mundo. Otro detalle también curioso es que, por ejemplo, hay un detalle en el que, fíjate qué curioso, quiero recordar el año, creo que fue el 2014, unos científicos se fueron a Canadá y desenterraron un cadáver. Y diréis, ¿y qué de raro tiene eso? Bueno, desenterraron un cadáver porque trataban de desenterrar una cepa en estado de hibernación, por llamarlo de alguna forma, de la gripe española. ¿Para qué? En principio para estudios científicos acerca de esa cepa. Pero imaginaos por un momento un detalle, que se rescata esa cepa que está activa, es decir, se logró rescatar un cadáver que había muerto y, evidentemente, esto que acabo de decir es una redundancia, se logró rescatar un cadáver que tenía que había muerto la persona de la gripe española y tenía tejido, y de ese tejido, pues, el virus, que evidentemente estaba con las trazas. ¿Qué ocurre si lo llevamos a un laboratorio, potenciamos esto, lo lanzamos en un país de Centroamérica o de Asia o en Europa y resulta que es más incontrolable de lo que podemos imaginar? ¿Qué ocurre si cogemos una cepa del ébola, la potenciamos y la soltamos en medio de Londres? Yo te voy a responder con una frase de una película que se me ha venido a la cabeza, de la que hemos hablado muchas veces, que aunque no trate de virus, porque podrían estar diciendo, la gente va a decir estallido, no voy a decir estallido, es Parque Jurásico. El problema de la genética en el mundo y el problema de la ciencia es que solamente damos el siguiente paso, pero no tenemos la ciencia suficiente para aprender todo el que dio el paso anterior. Es decir, nosotros solamente adquirimos una idea y damos un paso más, sin darnos cuenta de que ese paso más, como no hemos adquirido el conocimiento previo, estamos en un potencial peligro. En la película, aparte de los dinosaurios que en el año 91 nos fascinaron a todos los que fuimos al cine a verlo, hay una frase donde no me acuerdo mismo cómo se llama el personaje de la paleontóloga, dice, claro, pero es que aquí tienen ustedes plantas que son altamente venenosas, pero simplemente las tienen porque son bonitas y no saben lo que son. Es decir, cogemos un hábitat como el que tú has dicho de una gripe española en el 1918 y el problema no es la gripe española, posiblemente seguro que estaría bajo control. El problema es cuando la gripe española, por ejemplo, muta y se mezcla en una persona, en un huésped que tenga ébola o que tenga una gripe o una gripe aviar, o simplemente imagínate tú que esa gripe española se le contagia a una vaca de las que hubo hace unos cuantos años que tenía la vaca loca y ahora esa vaca loca resulta que se la come una persona que cae al mar, que en el mar, ya esto es rizar el rizo, resulta que termina siendo pasto de los peces, que los peces se pescan, que los peces tienen anisaki, que el anisaki se muta y se lo come una persona en Galicia, y después de 4 mutaciones, 5 mutaciones, que la gente me está escuchando y dice, este está volado, este está bebiendo, no está bebiendo agua. Está fumando lo que se fuma. Claro, lo que se fuma, tendríamos un virus que ni todas las empresas farmacéuticas juntas serían capaces de controlar. Y si encima fuera un virus que se mezclara con algo como gripe que se pega con el aire, señores míos, pongan la carta de ajuste porque duramos 48 horas. Sí. Se calcula, fíjate, que una enfermedad altamente contagiosa, un nivel 4, un nivel 5, de unas personas que viajen en un avión y que ese avión aterrice. Ahí sí me voy a estallido. Que aterrice en un determinado lugar, eso
provoca enlace con otros aviones, compartir terminales, compartir autobuses, compartir metro. Lo expandes de tal forma que no tienes forma de controlarlo, porque es que lo han mandado hasta otros países. Y el problema, además, como ocurre en esa película Estallido, que si se contagia por el aire, las personas que vayan al hospital respiran el mismo aire por los tubos de ventilación que respiran en todas las plantas. Estas dos que hemos hablado son posibles. Sí, por supuesto. Es decir, lo que le estamos narrando a nuestra audiencia ya no son profecías fallidas que no las podemos tomar casi jocosamente, como hemos hecho. Ya estamos hablando de posibilidades que son ciertas. Y por desgracia, vuelvo a repetir, con una empresa farmacéutica que experimenta con cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Que no sabemos. Fijaos, cuando ocurre lo del ébola, es curioso que España que ha matado más gente la legionela que el ébola, por ejemplo. Sí, aquí se cargó a 2 personas y un perro. Sí, exacto. Pero, bueno, el perro no se lo animalito. Bueno, al perro lo sacrificaron. Al perro, pues, bueno, pero por eso te digo que fue víctima del ébola. Sabéis el ébola cómo surge, ¿no? El ébola se cree que surge a través de los murciélagos. Murciélagos de una determinada zona de Centroáfrica. Y a partir de ese momento se pasa, el virus pasa, no se sabe si a primates o directamente al ser humano, porque hay tribus de allí que se alimentan de murciélagos y de primates, y a partir de ahí se asimila a lo que es el ser humano y es una enfermedad, para que os hagáis una idea, para que la audiencia se haga una idea, te derrite por dentro. Es decir, te deshace. Con lo cual es terrible, ¿eh? Es terrible, es una fiebre hemorrágica muy fuerte y... De todas formas, creo que en los últimos 30, 40 años ha habido una gran pandemia, además por la fuerza moral que tuvo, fue el SIDA. Porque además era el castigo hacia el pecado de la carne de las personas, porque como, a ver, por cómo se suponía que se contagiaba, pues se cebó con cierta comunidad, pues evidentemente para las personas de moral ese es el castigo que Dios manda a las personas que profesan la homosexualidad, con lo cual fue una pandemia que se unió con una carga moral y religiosa. Yo creo que la pandemia esa pandemia que estamos sufriendo a diario y que no creo que haya nadie que se salve de que conocer a alguien que la sufre, es el cáncer. Sí, pero es que eso lo que pasa, lo hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que eso va por alimentación, porque lo que hoy en día, y eso también un tal José Manuel García Bautista tiene un libro, que de qué no tiene libro José Manuel. Si supiera la gente que abre una simple bolsa de patatas lo que se está metiendo en la boca, dejaríamos de comer. Yo te digo que yo recuerdo perfectamente allá por el año 90, 91, en plena apogeo, entre comillas, este apogeo del SIDA, que coincidió pues con muerte de Freddie Mercury, Magic Johnson, que no se ha muerto, que no se ha muerto, pero que dice que tiene SIDA y demás. Sí, además él es después de las Olimpiadas del 92. Exacto, y yo me acuerdo de una frase que nos dijo mi profesor de EGB, de quinto de EGB, de José Ramón García, después precisamente de la muerte de Freddie Mercury, que dijo que a día de hoy el SIDA es la cosa, pues esta enfermedad que está caballo de batalla del momento, pero donde sí va a tener una guerra dura la medicina va a ser en el cáncer. Y nos lo dijo en 1990, 91, no recuerdo si fue 90 o 91, y las palabras fue: el SIDA va a tener curación, es decir, se va a controlar, pero el cáncer va a costar más trabajo. No, el cáncer es que no va a tener curación simplemente porque es que lo que lo está creando el cáncer, aparte, es la comida, la alimentación. Es la comida, la alimentación. Y el problema es que la alimentación cada vez es peor. O sea, a ver, la gente dice, si estamos más gorditos y eso, pero es que el problema es que a los pollos los crían de forma completamente química, no mecánica. Los animales. O sea, todo lo que comemos, de hecho, por ejemplo, cuando te dicen, no, que yo tengo un huerto, es completamente natural, y no sé cuánto, dice, ¿con qué lo estás abonando? No, lo abono con fertilizantes de... Pues entonces, muchachos... Herbicidas, no. Perdón, no, disculpa. Bueno, pero también le echan herbicidas para que las plagas no vayan, con lo cual... Eso son insecticidas, claro, Pedro, pero que por eso... Insecticidas. Es verdad, sí.
Vale, déjalo. También, pero bueno. Imagino que es la hora. Sí. Y que yo soy de letra, oye. Bueno, venga, vamos a hacer... Venga, seguimos, corrimos. Recuerden, 12:41 minutos de la mañana, jueves 24 de enero de 2019, estamos en Elite Radio, en código oculto, en la 100.8, hablando de profecías y del fin del mundo. Pedro, has dado pie para que en un futuro programa, fíjate, la semana que viene vamos a tener una investigación en directo, aquí, estos estudios y en un determinado lugar que sabemos que ocurren cosas extrañas. Programa de 3 horas, abierto al público, es decir, aquel amigo que nos esté escuchando que sepa que puede participar. El siguiente, que va a ser de exorcismo, que es un programa recurrente al que también os invito, porque estamos haciendo las gestiones oportunas para tener a un sacerdote que nos hable de ello. Y el siguiente, si queréis, podemos hablar de los problemas de la salud, los problemas que tenemos actualmente, las conspiraciones de la salud. Os doy un apunte, es que me has dado un tema que además me inquieta mucho. Las patatas fritas, y sabes por qué he sido especialmente severo contigo en ese sentido. Yo no como ya patatas fritas. Tienen una sustancia que es el glutamato monosódico. El glutamato monosódico, ¿qué le hace a las personas? Muy sencillo. Hay unas tijeras imaginarias que les corta la capacidad que tiene el ser humano de sentirse saciado de lo que está comiendo. Atacan al hipotálamo. Si no tiene eso activo, lo corta, empiezas a comer y no quieres parar hasta que nos ha acabado el paquete. Sí, son adictivos, vamos. Eso hace el glutamato monosódico. Pues mira, la segunda causa de Stephen Hawking pensada por la que el mundo iba a acabar era la guerra nuclear y el cambio climático. En enero de 2007, Stephen Hawking y otros científicos anunciaron en Londres que el reloj del apocalipsis quedaba fijado a 5 minutos de la medianoche. El reloj del apocalipsis, para quien no lo sepa, es un reloj ficticio, aunque no es tan ficticio porque existe en un determinado sitio, que cuando llega la medianoche se supone que acabará el mundo. Creo que lo más cerca que está... la crisis de las misiles de Cuba. Creo que estuvo a 2 minutos, a un minuto de la medianoche. En el 61, si no recuerdo. Pues Hawking decía, como ciudadanos del mundo tenemos el deber de alertar al público sobre los riesgos innecesarios con los que vivimos cada día y sobre los peligros que auguramos si los gobiernos y las sociedades no actúan ahora para dejar las armas nucleares obsoletas y prevenir un mayor cambio climático. En aquel entonces pues se incorporó por primera vez a este reloj el riesgo derivado del impacto en el clima de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la industria, la ganadería, la deforestación. Y es curioso porque tanto en Apocalipsis como lo que ha dicho David, ha dicho una cosa que es muy... Ya te digo, me ha llamado la atención porque se supone que la Tercera Guerra Mundial pues era una guerra en la que vendrá el anticristo. Es informática, que además práctica. Sí, pero ha dicho... un país que está en alianza ahora mismo o en ciernes de llegar a un pacto con otro país que se nombra tanto en la Biblia como en las profecías de Nostradamus, que es Siria, y ese país es Rusia, porque Putin está ahora mismo bastante cercano al dictador de Siria, y se supone que esa será una de las puertas por la que la Tercera Guerra Mundial, las profecías entrarán. Ahí sabéis que hay un juego, hay un buen amigo que es Juan Gómez, que habla bien y con mucho conocimiento de esto que os voy a narrar, que esto es como una inmensa partida de ajedrez. Hay 2 jugadores, uno es Putin, otro es Trump, y hay un tablero en medio. Uno es Israel y otro es Siria. Pues yo te digo una y a cosa. partir de ahí van jugando. Pues yo te digo una los cosa. peones son de un país, pero los que los mueven son de otros. Pues yo espero que esté alguien como Cheney detrás de Trump, porque como sea Trump que esté jugando al ajedrez... Yo creo que se no sabe jugar ni al parchís ni a las damas. Hay una frase de Einstein que dijo que no sé cómo será la tercera guerra mundial, que posiblemente será una guerra nuclear, pero lo que sí sé es que la cuarta será con piedras y lanzas. Es que después de una guerra nuclear, aquí lo que vamos a ser... Mad Max. Exacto. Sin gasolina y sin coche. Exacto. Entonces, en gasolina ya estáis viendo... que eso también es el escenario de un fin del mundo para muchos, que para el año 2050 ya están planteando automóviles de energías alternativas. Ojo, sabemos que el petróleo se está acabando, pero ¿sabéis quién es el productor de petróleos que más está reservando
no para sí mismo, sino para luego comerciar con él y hacerse prácticamente de oro? Sé que lo hemos hablado tú y yo, pero no Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo que hay, pero de hecho vais a cualquier ciudad de allá y la gasolina es muy barata. Los coches son altamente contaminantes. Y de hecho se venden por galones. Y se venden por galones, son potentes. De hecho, tenéis que ver los coches que importan aquí a Europa, sobre todo Mustang, que cuando vienen tienen un serio problema con el combustible, porque aquí somos de la gasolina sin plomo 95, no nos movemos como ellos. Y están acaudalando muchas reservas propias, pero porque el día de mañana, cuando esto falte, vais a ver la de barriles que salen de allí y vais a ver a qué precio. Eso, ojo, porque es otro escenario. Vámonos con... Tenemos poco tiempo. De Hawking quedan 2 si quieres y dan bastante juego, porque el tercero, faltaban ya por salir, los alienígenas. Bueno, porque Hawking creía, yo que Hawking creía perfectamente racional que existiera vida inteligente. Yo siempre he dicho, hablando de este tema, que el que crea hoy en día todavía que en esa infinidad de galaxias que existen estamos solos, me parece un poquito egocéntrico, ególatra, pretencioso, narcisista, como quieras decirlo. O sea, es que no me lo creo. Es que solamente por una ley de probabilidad tiene que haber otro tipo de vida en otro mundo. A lo mejor no humanoide, a lo mejor de otro tipo, pero vida tiene que haber en otro planeta, simplemente, ya te digo, por ley de probabilidad. Es que es completamente imposible eso, que en esa infinidad de galaxias no haya nada. Debe de haber algo. Yo, fíjate, te lo dice alguien que es un apasionado de la ufología. Ay, esto que te voy a comentar es entre tú y yo, en privado. Fuera de micro completamente. Fuera de micro. Yo a día de hoy cada vez pierdo más la esperanza, porque van pasando las décadas, van pasando los años, vamos progresando y cada vez seguimos igual. El fenómeno OVNI se muestra, luces en el cielo, pero te diría nuestro amigo Sergio Ruiz que eso es lo que pensamos la gran mayoría. Bueno, por supuesto. Cuidado, que el hecho de que no los veamos es como un Jesucristo, vino en 1914, pero que se notó tan poco que ni siquiera nos dimos cuenta. Pues esto es lo mismo. Que estén... creemos que no, pero no lo podemos asegurar. ¿Cuál es la siguiente de Hawking? A mí es la que me da más miedo. ¿Cuál? La cuarta, la inteligencia artificial. Bueno, sí. Y además es curioso porque en esas profecías bíblicas de lo que yo os decía antes del anticristo, para las personas que han escrito el artículo que yo he consultado, hay 4 posibilidades de anticristo. Uno que ya hemos hablado de él, que es el Papa Francisco, por aquello el Papa Negro, que además, según la conspiración o la teoría esta de que el último papa dará lugar a realmente un papa negro y que se acabarán los sitios en el pasillo del Vaticano para poner más cuadros de papas, vendrá una mujer y se acabará el mundo. Será el fin. El segundo es Putin. El segundo es el jugador de la ficha blanca, Trump. Y el tercero no es una persona, sino que el anticristo es una energía que se apodera de sistemas e instituciones de poder, Skynet, con lo cual busquemos a John Connor y que nos salve. Y claro, aquí realmente más que una máquina, más que un Skynet, lo que deberíamos de mirar sería las grandes corporaciones como las que hemos hablado antes, de farmacéuticas, que anteponen sus propios intereses burocráticos a las de la persona. Porque realmente estamos viviendo un nuevo sistema de despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Somos marionetas. Además, miremos en lo que miremos. Hoy, por desgracia, contemplamos el mapa ajedrecístico de la política de España y somos meros peones en manos de los que, que uno dice una cosa, otro dice la otra, y al final cuando te pones a estudiar un poquito, todo es lo mismo. No vamos a hablar de política aquí, pero realmente el tema de la inteligencia artificial a mí me da mucho miedo, porque es como... ¿Te acuerdas de una película que se llama Juegos de Guerra? Claro. De Matthew Broderick. Sí. Al final, una computadora se ponía ella misma a hacer experiencias no reales de una guerra con armamento nuclear y provocaba un caos en lo que era el ejército.
Si eso realmente no dependiera de dos tíos que tienen que mover dos llaves y depende de una máquina, como interpretara mal, una lectura de algo que interpretara como un misil, la hemos liado. Claro, de hecho la película realmente versa, porque hay un simulacro al principio de la película donde algo falla y dicen, ¿veis? No podemos hacer esto, tenemos que entrar en el plan que ideó el doctor, no me acuerdo cómo se llama, de que sea una máquina la que realmente haga esto. Y el problema es que la máquina interpreta un juego como, o sea, para ella es un juego, pero por desgracia como está conectada a los sistemas reales de lanzamiento, lo que hace es un lanzamiento real. Ajá. Hay otra película que es muy mala, muy mala, pero no, mala, no malísima, pero que realmente tú lo has sí visto, que tiene... por lo que veo. Hombre, por supuesto, pero yo, Gustavo y tú y muchos de los que nos están escuchando, que es una parte de la película, ¿vale? El problema es que una máquina coja tal capacidad de información que reaccione, es decir, que evolucione ella sola. Superman 3, lo que pasa al final, con el superordenador que crea Richard Pryor. Es que eso puede darse, es decir, la inteligencia artificial, de hecho el otro día hablamos, creo que fue Sergio el que lo dijo, el tema de la inteligencia blanca. El problema es que la inteligencia blanca, el yo robot de Isaac Asimov, mute y dé un paso más él solo. Porque claro, cuando cree conciencia, cuando tenga conciencia de que el conocimiento es algo que se puede adquirir, otra película típica de los 80, Cortocircuito. Ese número robot, 5. Claro, el número 5 aprendía, lo que pasa en el número 5... Inteligencia artificial. Sí, pero evolucionada. Es decir, igual que he dicho antes, la broma, que no es tan broma por desgracia, de que un virus se mezcle con otro y mute en algo más, el problema es una máquina, y el problema es que no sea una máquina como número 5, que tenía un fin bondadoso, o como Isaac Asimov, que están sometidos a las leyes de la robótica. Que sea una inteligencia que diga, ¿por qué me voy a someter a una ley de robótica cuando soy más que un robot? Y evidentemente una máquina así no habría humano que la parara. Con lo cual el tema de la inteligencia artificial es algo... A mí quizás sea el que menos miedo me da de los que ha dicho... Pues tú llevas 2 horas sin darte cuenta pegado a un móvil. Y eso es inteligencia artificial. Sí, totalmente. Con lo cual sí. o sea, es que ya no es el hecho de que el móvil salte y te mate, es que te somete. No, en eso estoy de acuerdo contigo, pero si es para el fin del mundo, como se suele de lo que estamos hablando, yo creo que da más miedo un agujero negro, da más miedo una epidemia. Da más miedo. Pero da más miedo porque eso es un daño inmediato. Es decir, que a ti te digan... no es el caso, ¿verdad? Porque los agujeros negros, bueno, no se mueven por la dinámica que yo voy a dar. Pero imaginemos que te dicen, se dirige hacia la Tierra un agujero negro, no tienes nada que hacer. Y ese es el escenario, los 3 escenarios que yo voy a dibujar. El primero, que un asteroide venga hacia la Tierra. Si un asteroide viene hacia la Tierra, se detecta, mire usted, son difíciles de detectar. De hecho, muchas veces cuando han pasado, es cuando nos dicen, ha pasado un asteroide. Oiga, ¿no lo puedo decir antes? No se puede decir antes porque es que no se ven, entre otras cosas. ¿A partir de qué dimensiones se considera peligroso un asteroide? Depende. Destructivo total para la Tierra, 1 kilómetro. Con 1 kilómetro no lo contamos. Destructivo para una ciudad, bueno, a partir de 100 metros, es como si caen varias bombas atómicas en una ciudad. Fijaos el de Chelyabinsk, que medía 25 metros y explota en el aire, crea un caos total en el que revienta los cristales de la ciudad, porque explota, la onda expansiva, y provoca 1.500 heridos. Y de esto estamos hablando de hace unos años, Y hay vídeos incluso de aquello. Si un asteroide viene hacia acá, se habla mucho últimamente de la Apophis, pues difícilmente lo vamos a contar. Ahora, ¿se puede a través de una telemetría saber si viene en dirección, en rumbo de colisión o no? Sí, se puede saber. Diréis, bueno, mira, buena noticia. No, porque nada más que se desvíe mínimamente en su trayectoria, por cualquier circunstancia, porque impacte con él un meteorito, porque también están sujetos a eso, ya todo lo que es la trayectoria varía y los cálculos son diferentes.
del planeta 9 prefiero no hablar. No, ya he roto. Ya he roto el encanto. Nibiru pagó. Y luego, ahora sí lo digo, ¿por qué dentro de 4.000 millones de años sabemos que la Tierra se acaba? Pues porque el Sol va a dejar de consumir hidrógeno, comenzará a consumir helio y se comenzará a hinchar. Como aquí en África. Y claro, llegará un punto en el que se comerá Mercurio, se comerá Venus, y el siguiente, ¿quién es? Pues la Tierra. Y se comerá Marte y se acabará convirtiendo luego en una enana. Roja, blanca, marrón, ya veremos, dependiendo de cómo se dé. Y ese es el fin de la Tierra, eso sí se sabe. No va a ser el único fin, porque también está el segundo fin, que es que la galaxia de Andrómeda va en rumbo de colisión contra nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, 2 agujeros negros que van a chocar, y cuando choquen las 2 galaxias, adiós, bye bye, sayonara. Bueno, pero eso es una teoría, no sabemos. Tú me pedías un minuto, sí, tienes un minuto. Pues mira, para terminar, ya que estamos hablando de científicos, Sir Isaac Newton. Pues Sir Isaac Newton dató o fechó el fin del mundo en el 2060. ¿Por qué? Pues él se fija en el libro de Daniel, donde Newton encontró las indicaciones correspondientes según su teoría, ¿vale? El libro dice que deberán pasar 1260 años entre la refundación del Santo Imperio Romano por Carlomagno, ocurrida en el año 800, y el Apocalipsis. Si sumamos las 2 fechas, pues nos da como resultado que el fin del mundo, según Isaac Newton, tendrá lugar en el 2060. 2060. 5 años después de pagar la hipoteca. Pues 5 años después de pagar la hipoteca, nuestro compañero, bueno, hazle una ampliación. Siempre, ¿para qué? ¿Para seguir pagando? Fueron muchos los que investigaron lo que fue el fin del mundo. Esta noche lo que hemos hecho ha sido un repaso necesario a lo que son esas profecías del fin del mundo, un repaso necesario a lo que nos dicen los textos sagrados, en este caso de la mano del Apocalipsis, y un repaso a lo que nos dice la ciencia. Podríamos hablar más, podríamos hablar incluso de los volcanes, podríamos hablar de los cometas, pero ¿para qué? No, es que si no, pero que tenemos que hacer un programa el año que viene de fines del mundo de porque 2020. Viviremos para contarlo y viviremos en este caso para algo más interesante de todo eso, que será poder de alguna forma estudiar nuevas formas de finales del mundo, porque al ser humano siempre le ha gustado buscarle esos entresijos a la historia y esos entresijos a la suerte. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.